Nunca imaginé que aquella noche marcaría el inicio de mi ruina. Lo digo ahora con la voz temblorosa, porque todavía siento el olor a humo, a despedida, a algo que se rompe por dentro y ya no vuelve a su forma original. No fue una tragedia de esas que salen en los periódicos. No hubo llamas devorando paredes ni gritos en la madrugada. No, lo mío fue un incendio silencioso. Uno que empezó en el corazón y que terminó llevándose todo lo que yo era. Mi madre había muerto hacía apenas 6 meses. A veces siento que fueron 6 días. O 6 minutos. Porque todavía la veo cuando cierro los ojos, su pelo oscuro recogido deprisa, sus manos siempre tibias, su voz suave diciéndome: hija, algún día vas a entenderlo todo. Qué irónico. Justo porque ella ya no estaba, yo estaba a punto de entenderlo todo, pero del modo más cruel. La noche de la tragedia comenzó como cualquier otra en nuestra pequeña casa en Salamanca. Mi padre llevaba semanas distante, demasiado. Caminaba como si cargara una culpa enorme, algo que no lograba decir en voz alta. Yo creí que era por la muerte de mamá. Pensé que cada quien vive el duelo como puede, con silencios, con huidas, con rabia. Pero la suya tenía un sabor amargo, como si estuviera escondiendo algo. Recuerdo que estaba en la cocina ordenando unos papeles que habían quedado en una caja vieja. Eran cosas de mamá. Cartas, fotografías, recetas, facturas, pequeños fragmentos de su vida. Siempre que tocaba algo suyo, sentía una punzada en el pecho, pero también una especie de paz. Como si ella siguiera conmigo. En esa caja encontré un sobre amarillo cerrado, con mi nombre escrito en su letra. Para cuando estés lista. Me quedé inmóvil. Me ardieron los ojos. Me temblaron las manos. No tuve valor de abrirlo. Pensé que si lo hacía, sería como decir adiós por segunda vez. Lo guardé en mi bolsillo sin saber que ese gesto iba a provocar el derrumbe de mi vida entera. Mi padre volvió tarde aquella noche. Tenía la mirada perdida, húmeda, como si hubiera llorado. Pero cuando me vio, tragó saliva y fingió normalidad. ¿Sigues despierta?, preguntó, evitando mirarme directamente. Encontré cosas de mamá, respondí. No podía dormir. Tienes que dejar eso ya, hija, murmuró. No puedes vivir en el pasado. Esa frase me atravesó. ¿Cómo podía pedirme que dejara atrás a la mujer que me dio la vida? A la única persona que siempre estuvo de mi lado. Papá, solo estoy intentando recordarla. Recordar duele, y nos ata. Tienes que pensar en el futuro. No entendí por qué lo dijo así, como si supiera que mi futuro estaba a punto de desmoronarse. De pronto, escuché un ruido. Un coche frenando frente a la casa. Luego golpes en la puerta. Mi padre palideció. Literalmente. Como si hubiera visto un fantasma. Quédate aquí, ordenó, y salió de la cocina casi corriendo. Pero yo fui detrás de él. Nunca fui buena obedeciendo cuando algo me daba mala espina. Y lo que sentí aquella noche fue un escalofrío en el estómago. Un presentimiento oscuro. Cuando abrió la puerta, vi a una mujer envuelta en un abrigo caro, con expresión arrogante. A su lado, una chica de mi edad, con ojos llorosos. Las reconocí de inmediato, Marisa y Clara, su nueva pareja y su hijastra. Las mismas que habían entrado en nuestra vida apenas un mes después de que mamá muriera. Las mismas que él decía que necesitaban ayuda, refugio, un nuevo comienzo. Yo nunca confié en ellas. Nunca. La mujer entró sin permiso, como si la casa fuera suya. Tenemos que hablar, Jaime, dijo mi madrastra con voz afilada. Mi padre cerró la puerta y se giró hacia mí, tenso. Súbete a tu cuarto. Ahora. Papá. Dije ahora. Eso me hirió. Pero su tono me asustó aún más. Subí las escaleras, aunque me quedé escondida en el pasillo, escuchando cada palabra que salía de la sala. No puedo devolver el dinero, decía mi padre, casi implorando. Pues tendrás que hacerlo, Jaime. Mi hija no puede quedarse sin tratamiento, respondió ella. Lo sé, pero no puedo inventar algo que no tengo. Claro que puedes, insistió Marisa. Vende la propiedad. Esa que ella te dejó. Sentí un vacío en el estómago. ¿Ella? ¿Mi madre? ¿Qué propiedad?
Porque nunca me habían dicho nada. No quiero venderla, respondió mi padre con un hilo de voz. La chica, Clara, sollozó. Mamá, no quiero que peleéis por mí. Cállate, cariño, dijo Marisa. Este hombre nos prometió que te ayudaría. Es lo mínimo que puede hacer. Ya sabes todo lo que nos debe. ¿Lo que les debe? Mi padre no les debía nada. Ellas eran las que se habían colado en nuestras vidas como sombras. Mi corazón empezó a golpear fuerte. Algo dentro de mí ardía, como un fósforo encendido. Jaime, continuó Marisa. Vende la casa. Vende lo que sea. Pero no puedes quedarte mirando como mi hija empeora. Mi padre suspiró, derrotado. Está bien, murmuró. Lo haré mañana. Sentí que el aire me faltaba. Vender lo que mamá me dejó. ¿Para salvar a Clara? ¿Para complacer a Marisa? Me cubrí la boca para no gritar. Entonces el silencio se rompió. ¿Y tu hija? Preguntó la mujer. ¿Qué le dirás? No tiene por qué saberlo. Ella no entendería. Esa frase me clavó un dolor que no sé describir. No entendería. No entendería que mi padre estaba vendiendo lo único que mi madre me había dejado. No entendería que él estaba eligiendo a otra hija antes que a mí. Mi mundo se quebró. Como un plato que se cae al suelo y no importa cuántos pedazos recojas, nunca vuelve a ser el mismo. Sin pensar, bajé las escaleras. Mis piernas temblaban. Mi respiración también. Cuando aparecí en la sala, los tres me miraron sorprendidos. ¿Qué propiedad, papá? Pregunté con la voz rota. ¿Qué estás vendiendo? Él abrió los ojos como si hubiera visto un espejo inesperado. Marisa sonrió con esa sonrisa venenosa que siempre ocultaba algo. Ay, cariño, dijo ella. No deberías escuchar conversaciones de adultos. Quiero respuestas, insistí. Quiero saber qué te dejó mamá. Mi padre cerró los ojos unos segundos. No puedo explicarte ahora. Pues ahora es cuando quiero saberlo. Grité sin querer. No puedes vender algo que es mío. Entonces él explotó. No entiendes nada. Nada. Y ese grito me partió por dentro. Porque en su voz no había tristeza, había culpa. Mi padre respiró hondo. Me miró. Y vi la decisión en sus ojos. Te vas de aquí, dijo frío. No puedo seguir manteniéndote. No puedo cargar con todo. Marisa sonrió victoriosa. Clara bajó la mirada. ¿Qué estás diciendo? Susurré sintiendo como si la habitación girara. Mañana te irás. A casa de tu tía en Valencia. Ya está todo arreglado. Será mejor para todos. Sentí que me arrancaban la raíz, la historia, la vida. Mi padre, mi propio padre, me estaba echando de mi casa para salvar a su hijastra. Y entonces lo entendí. Ese incendio del que hablo, empezó justo ahí. Pero el verdadero fuego empezó cuando metí la mano en el bolsillo y sentí el sobre que mi madre me había dejado. Para cuando estés lista. Y supe que ese momento había llegado. Porque si mi padre estaba dispuesto a entregarlo todo, incluso a mí, para proteger a su nueva familia. Había algo muy oscuro detrás de todo eso. Algo que mamá había intentado decirme antes de morir. Algo que yo tenía que descubrir. Y esa misma noche, sin maleta, sin despedidas, sin rumbo. Decidí huir para buscar la verdad sobre mi origen. Si quieres saber qué pasó después, suscríbete al canal y cuéntame desde qué país o ciudad me estás escuchando. Tu apoyo mantiene viva esta historia. El amanecer de mi primera mañana lejos de casa tuvo un sabor amargo. Un sabor a despedida que no pedí, a desarraigo, a algo que se rompe sin avisar. El tren hacia Valencia avanzaba como si arrastrara también mi tristeza, mi rabia, y ese miedo profundo que sentí cuando crucé la puerta de mi casa por última vez. Había dejado atrás todo. Mi cuarto. Mis recuerdos. Mi madre. Incluso a mi padre, o lo que quedaba de él. Apreté el sobre que ella me dejó. No quería abrirlo aún. Me daba miedo lo que podía encontrar dentro.
Era como si presintiera que esas palabras iban a cambiarlo todo. O peor, confirmar que mi vida había sido una mentira. Cuando el tren llegó, el aire húmedo de Valencia me golpeó en la cara. Miré alrededor buscando familiaridad, pero no encontré nada. Todo era grande, ruidoso, indiferente. Yo me sentía pequeña, como una hoja arrastrada por el viento. Mi tía Carmen me esperaba en la estación. Una mujer rígida, con el gesto serio y los labios siempre tensos. Apenas me vio, me dedicó un abrazo rápido, casi mecánico, como si lo hubiera hecho por obligación. Bueno, niña, ya estás aquí, dijo. No había reproche. Pero tampoco cariño. En el camino a su casa, casi no hablamos. Yo observaba la ciudad por la ventana, calles estrechas, fachadas antiguas, ropa tendida en los balcones, gente caminando con prisa. De algún modo, me daba la sensación de que todos tenían un lugar al que pertenecían, menos yo. Cuando entramos en su casa, el olor a limpieza fuerte me mareó. Era un apartamento pequeño, oscuro, con muebles viejos y paredes llenas de crucifijos. La austeridad casi dolía. Tu cuarto será este, dijo abriendo una puerta. No es gran cosa, pero es lo que hay. Era un espacio diminuto con una cama individual, una ventana que apenas dejaba pasar luz y un armario que olía a humedad. Aún así, agradecí tener un lugar donde caer. Gracias, tía. No me des las gracias, respondió seca. Lo hago por tu madre. Ella hubiera querido que yo te cuidara. Luego añadió algo que me heló. Pero no esperes comodidades. Aquí cada quien se gana lo que come. Me mordí los labios. Asentí. Los primeros días fueron duros. Mi tía tenía reglas estrictas: despertar temprano, ayudar en la casa, no perder el tiempo, no hablar demasiado. Yo trataba de seguir todo al pie de la letra, aunque la nostalgia me golpeaba como un martillo constante. Pero una tarde, mientras colgaba la ropa en el balcón, conocí a alguien que me devolvió un poco de aire. Se llamaba Lucía. Tenía mi edad y vivía justo en el edificio de enfrente. Me saludó con una sonrisa cálida, honesta, de esas que no se ven mucho. ¿Eres la sobrina nueva de Carmen? Sí, acabo de llegar hace unos días. Lo imaginé. Ella no recibe visitas. Mucho menos jóvenes, dijo riendo. ¿Cómo te llamas? Elena. Bienvenida a este barrio raro, Elena. Su forma de hablar tenía luz. Era como un respiro. Lucía y yo empezamos a hablar cada vez más. Primero desde los balcones, luego en la calle, después caminando por las plazas antiguas de Valencia. Ella era la primera persona que no me miraba con lástima, ni con dureza, ni con juicio. Me escuchaba. De verdad. No tienes que contármelo todo de golpe, me dijo una tarde. Pero si te sirve, aquí estoy. Sentí algo extraño. Como si una grieta dentro de mí empezara a cerrarse. Como si por primera vez desde la muerte de mamá, alguien me ofreciera un poco de cariño sin pedirme nada a cambio. Sin embargo, había algo en ella que no terminaba de encajar. Un gesto. Una mirada. Una frase que se le escapaba. Como si supiera más de mí de lo que decía. Una noche, mientras cenábamos, mi tía me observó fijamente con el ceño fruncido. ¿Quién es esa chica con la que andas? Lucía, es solo una amiga. Ten cuidado. Aquí la gente habla mucho. No entendí esa advertencia. ¿Hablar de qué? ¿Sobre quién? Y otra cosa, añadió. No revuelvas los papeles de tu madre. Hay cosas que es mejor no remover. Me quedé helada. ¿Cómo sabía ella que yo tenía algo de mamá conmigo? Yo no he dicho nada de eso, susurré. Mi tía cruzó los brazos. Lo sé porque conozco a tu madre mejor de lo que tú crees. Ella dejaba cosas incompletas. Secretos. Silencios que pesan. Luego me miró a los ojos con un brillo extraño. Si estás aquí, es porque necesitabas la verdad. Aunque te duela. Esa frase me persiguió toda la noche. Un sábado por la mañana, mientras limpiaba el armario de mi pequeño cuarto, un sobre cayó desde la parte superior. Estaba empolvado y arrugado. Me quedé paralizada. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había
Una foto antigua. Una carta incompleta. Y un documento viejo casi ilegible. La foto me golpeó como un ladrillo. Era mi madre. Joven. Sonriente. Y a su lado, un hombre que no era mi padre. Mi corazón se aceleró. En la parte de atrás, escrito con tinta azul, decía: no permitas que te arrebatemos lo que es tuyo. Arrebatemos. En plural. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. ¿Arrebatemos? ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué mamá hablaría así? ¿Cuál era lo mío? Leí la carta incompleta. No tenía fecha. Hija mía, si estás leyendo esto, significa que la verdad salió a la luz antes de lo que pensaba. Tienes derecho a saber de dónde vienes, y por qué te oculté ciertas cosas. No lo hice por maldad. Lo hice porque te amaba. Y porque temía que... La frase terminaba ahí. Cortada. Como si alguien la hubiera detenido antes de poder explicarlo todo. El documento fue peor. Era un registro antiguo. Un papel amarillento del ayuntamiento. En él figuraba mi nombre. Mi fecha de nacimiento. Pero... con apellidos distintos. No aparecía el apellido de mi padre. Sino el de otra persona. Sentí que me quedaba sin aire. Como si mis pulmones se hubieran llenado de piedras. En ese instante escuché un golpe en la puerta. Me sobresalté. Metí todo debajo del colchón. Era Lucía, nerviosa. Elena, tenemos que hablar. Es importante. Su tono me inquietó. Me llevó a la plaza de enfrente casi arrastrándome. Me miraba como si estuviera a punto de confesar algo grande. Hay cosas que no sabes de tu familia, dijo sin rodeos. ¿Qué cosas? Tu madre, tu padre, tu tía. Todos guardan secretos. Secretos que te afectan más de lo que imaginas. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Cómo sabes eso, Lucía? ¿Quién te lo dijo? Ella dudó. Miró al suelo. Tragó saliva. No puedo decirte aún. No estoy lista. ¿No estás lista? Pregunté con voz quebrada. Lucía, estoy viviendo en una mentira. Necesito saber la verdad. Ella levantó la vista. Tenía los ojos brillantes, casi llorosos. Lo sé. Y por eso estoy contigo. Pero quiero que confíes en mí, aunque todavía no entiendas por qué. No supe qué decir. Porque algo en su mirada no era mentira. Pero también había algo más. Un miedo escondido. Como si ella guardara un secreto que podía destruirlo todo. Esa noche, cuando volví a casa, encontré a mi tía sentada en la mesa, con un sobre abierto frente a ella. Mi corazón dio un vuelco. Era el sobre de mi madre. El que yo llevaba conmigo desde Salamanca. Me quedé congelada. ¿Qué haces con eso? Lo encontré en tu ropa, dijo ella sin parpadear. No deberías andar leyendo cosas que no entiendes. Es mío, susurré. No, Elena. No entiendes. Algunas verdades pueden romperte la vida. Mi vida ya está rota, tía. Ella me observó largo rato. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Lo que tu madre te dejó, no era un recuerdo. Era una advertencia. Sus palabras cortaron el aire. Literalmente. ¿Advertencia de qué? Pregunté sintiendo el corazón acelerarse. De que tu origen no es lo que crees. La habitación se volvió pequeña. Mi piel se erizó. Mis manos sudaban. Y justo cuando iba a pedirle explicaciones, mi tía se levantó, guardó el sobre en un cajón bajo llave y me dejó sola. Sola con mi miedo. Sola con mis dudas. Sola con la sensación de que mi vida había sido construida sobre un secreto. Antes de dormir, revisé mi colchón para asegurarme de que la foto, el documento y la carta seguían allí. Pero no estaban. Habían desaparecido. En su lugar encontré un papel doblado, escrito con letra temblorosa. No abras la puerta esta noche. Sentí que la sangre se me congelaba. La casa estaba en silencio.
La noche era espesa, pesada, inquietante. Y de repente, se escucharon pasos en el pasillo. Antes de continuar, no olvides suscribirte y dejar tu comentario contándome desde dónde estás viendo esta historia. Gracias por acompañarme. Los pasos en el pasillo sonaban como un murmullo antiguo. Lentos. Pesados. Con una intención que no supe descifrar. Yo estaba sentada en la cama, con las manos heladas, aferrando el papel que decía, no abras la puerta esta noche. Mi respiración temblaba. Sentí por un segundo que mi madre estaba ahí, protegiéndome desde algún lugar invisible. Los pasos se detuvieron justo frente a mi cuarto. La sombra bajo la puerta se movió. Elena, susurró una voz profunda, cansada. Era mi tía. O al menos, eso parecía. No me atreví a contestar. Sé que estás despierta, dijo. Necesito hablar contigo. Me quedé inmóvil. El silencio se volvió denso. Abrí la boca para responder, pero algo dentro de mí me frenó. El aviso del papel retumbaba en mi cabeza como un eco persistente. Mi tía suspiró del otro lado. Está bien, mañana hablaremos, murmuró. Escuché cómo se alejaba. El sonido de sus pasos se desvaneció. Pero esa noche no dormí ni un segundo. A la mañana siguiente la encontré en la cocina, haciendo café. Su mirada estaba distinta. Más pesada. Más vigilante. Te vi nerviosa ayer, dijo sin mirarme. ¿Todo bien? Sí, solo estaba cansada. Mentí. Ella lo supo. Pero no dijo nada. Desayunamos en silencio. Cada sorbo de café parecía un reloj que marcaba la cuenta regresiva hacia algo inevitable. Cuando terminé, me levanté para ir a mi cuarto, pero ella me detuvo con una frase cortante. No vuelvas a hablar con esa chica, con Lucía. Me giré de inmediato. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no te conviene. Sus ojos se clavaron en los míos. Porque sabe cosas que no debe. Porque se mete donde no la llaman. Sentí un pinchazo en el estómago. ¿Cómo sabes eso? Pregunté. Conozco a su familia. Conozco la historia, respondió. No quiero que te confunda. Me temblaron las manos. No entiendo nada, tía. ¿Por qué todos hablan en medias frases? ¿Por qué nadie me dice la verdad? Ella tomó aire. Se apoyó en la mesa. Parecía debatirse consigo misma. Hay cosas que no son fáciles de decir. Ni de escuchar. Quise insistir, pero en ese momento alguien llamó a la puerta. Mi tía se tensó. Como si esperara ese golpe. Fui hacia la entrada, pero ella me sujetó del brazo. No abras. El golpe volvió a sonar, más fuerte. Elena, sé que estás ahí, dijo una voz familiar. Lucía. Mi tía apretó más mi brazo. Te dije que no le abrieras. Tía, es solo una amiga. No es solo una amiga, susurró. Y yo sí sé quién es ella. Mi corazón latió tan fuerte que sentí que iba a romperse. Solté mi brazo y abrí la puerta. Lucía estaba ahí agitada, con los ojos rojos, como si hubiera pasado la noche llorando. Tenemos que hablar, dijo. No aquí. Mi tía explotó. Lárgate de mi casa. No tienes derecho a meter a la niña en tus líos. Ella merece saber la verdad, respondió Lucía con un temple que nunca le había visto. Y tú lo sabes. Mi tía palideció. Literalmente. Y en ese segundo supe que Lucía no mentía. Vámonos, dijo Lucía, tomándome la mano. No lo dudé. Caminamos rápido por las calles estrechas del barrio. Lucía no hablaba. Solo apretaba mi mano como si temiera que me escapara. Yo sentía el corazón en la garganta. Cuando llegamos a una plaza pequeña, se detuvo. Respiró hondo. Y me miró como si lo que fuera a decir pudiera romperme. Elena, yo conocí a tu madre. Me quedé paralizada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Hace muchos años. Mucho antes de que tú nacieras. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? No podía.
Mi madre me lo prohibió. Y tu tía también. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. ¿Por qué? Susurré. Porque tu madre guardaba un secreto muy grande. El secreto que te ha perseguido hasta aquí. Me senté en un banco porque las piernas comenzaron a fallarme. Lucía respiró hondo. Tu madre no era quien crees. Ni tu padre tampoco. Sentí un frío helado recorrerme la espalda. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, que el hombre que tú llamas padre, no es tu padre biológico. Me quedé sin palabras. Sin aire. Sin mundo. Lucía me miró con una mezcla de compasión y miedo. Ese hombre de la foto continuó. El que encontraste junto a tu madre. Él es tu padre real. Mi piel se erizó. Pero, ¿quién era él? Alguien importante. Alguien con poder. Alguien que no podía reconocer a tu madre ni a ti. Sentí un nudo en la garganta. Mi voz salió rota. Entonces, ¿por qué mi padre me crió? ¿Por qué él? Porque tu madre se lo pidió. Y porque tenía sus propios motivos para hacerlo, dijo Lucía. Motivos que no eran tan nobles como parece. Me temblaron los labios. ¿Qué motivos? Lucía bajó la mirada. Tu madre salvó a tu tía Carmen de un problema muy grave hace muchos años. Y a cambio la familia se metió en algo que terminó afectándolo todo. No sé todos los detalles. Pero sé que tu madre siempre sintió que su vida estaba marcada por las decisiones de otros. ¿Y mi padre? Susurré. Él aceptó criarte porque necesitaba limpiar algo de su pasado. Algo que tu madre conocía. Esa frase me perforó el pecho. ¿Qué es ese algo? No lo sé, dijo. Nadie lo sabe. Tu madre murió llevándose parte del misterio. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Lucía, ayer desaparecieron cosas de mi cuarto. La foto, una carta, un documento, alguien los sacó de mi colchón. Ella se quedó rígida. ¿Desaparecieron? Sí. Y encontré una nota que decía, no abras la puerta esta noche. Dios mío, susurró. Parecía realmente preocupada. Elena, hay alguien que no quiere que descubras la verdad. Y ese alguien, está muy cerca de ti. Mi corazón golpeó con fuerza. Estás diciendo que mi tía. Tu tía sabe más de lo que dice. Pero no creo que sea ella la más peligrosa en esta historia. Mis ojos se llenaron de miedo. Entonces, ¿quién? Lucía tragó saliva. Elena, esa carta de tu madre, me miró a los ojos. Esa advertencia. Para cuando estés lista. Sí. No era por tu tía. Ni por tu padre. Entonces. Era por alguien de tu propia sangre. Sentí el piso desaparecer. No puede ser. Lo siento, dijo ella. Pero la persona que tu madre temía, la persona que podía hacerte daño, es alguien que aún no has mirado con sospecha. Las lágrimas me ardieron. ¿Quién es Lucía? Ella bajó la mirada. No puedo decírtelo aún. Pero te lo juro, estoy de tu lado. Mi rabia explotó. No puedo seguir viviendo entre secretos. Necesito saber quién soy. Necesito saber quién me miente. Lucía me abrazó. Su voz temblaba. Vas a saberlo. Pero antes tienes que estar preparada. Porque la verdad no solo te va a doler. Hizo una pausa. Luego dijo en un susurro. Te va a cambiar para siempre. Sentí un escalofrío. Entonces Lucía tomó mi mano. Mañana por la tarde ven al viejo edificio del puerto. Hay alguien que quiere hablar contigo. Alguien que sabe la verdad. ¿Quién? Alguien que conoció a tu madre, más de lo que imaginas. Mi respiración se detuvo. ¿Un amigo? ¿Un familiar? Lucía negó lentamente. El hombre que quiere hablar contigo, dice que es tu padre. El mundo se me cayó encima. ¿Mi padre, biológico? Lucía asintió. Sí. Él asegura que puede explicarte todo. Y que ya es hora de que lo escuches. Me llevé las manos a la boca.
Lloré sin poder contenerme. Era demasiado. Demasiado dolor. Demasiada verdad. Lucía me abrazó fuerte. No estás sola. Yo voy a estar contigo. Pase lo que pase. Pero aún así, una sombra oscura se formó en mi pecho. Porque si ese hombre había esperado tantos años para aparecer, ¿qué tipo de verdad podía cambiarlo todo ahora? Y sobre todo, ¿por qué mi madre lo había ocultado hasta el último día? Y allí lo supe. Mi verdadero enemigo. Mi verdadera amenaza. Podía ser alguien de mi propia sangre. Nunca he olvidado la sensación de ese amanecer. Un silencio espeso, casi sólido, llenaba la casa de mi padre. Era como si las paredes respiraran despacio, conteniendo una verdad que llevaba años escondida. Yo también contenía algo. Rabia. Miedo. Y una determinación nueva, más fuerte que el temblor de mis manos. Aquel cuaderno. Aquel nombre tachado. La firma de un abogado en un documento nunca visto. Todo me había traído hasta ese instante. Respiré hondo. Me acerqué a la mesa donde mi padre solía leer el periódico. Él estaba allí con la mirada perdida, envejecido de repente. Como si hubiera vivido 20 años solo en esa noche. Necesito que me digas la verdad, dije finalmente con la voz que siempre le había tenido miedo. No levantó la mirada. No al principio. ¿Qué verdad, Elena? Preguntó demasiado rápido. Como quien quiere desviar un golpe. Saqué el cuaderno del profesor Vidal y lo puse frente a él. Esta. Su mano tembló al tocar la tapa gastada. Un suspiro escapó de él, profundo, cansado, casi derrotado. ¿Quién soy, papá? Pregunté sintiendo como el corazón me golpeaba las costillas. ¿Por qué mentiste sobre mamá? ¿Por qué vendiste lo único que ella me dejó? ¿Y quién es, Eje? Mi padre cerró los ojos. Y ahí lo supe. Lo que venía era grande. Doloroso. Irreversible. Estrella blanca mediana la confesión. No fue traición, susurró aunque su voz quebrada decía lo contrario. Fue supervivencia. ¿Supervivencia de quién? Pregunté. ¿Tuya? ¿De tu esposa? ¿De tu hijastra? Silencio. Al fin me miró. Y por primera vez desde que yo era niña, reconocí la culpa en sus ojos. Tu madre. No hables de ella en pasado, lo interrumpí. Ella sigue viva en mí. Aunque tú intentaras borrarla. Su mandíbula tembló pero continuó. Tu madre no murió como te dije. Sentí un golpe en el pecho. ¿Cómo, que no murió? No aquel día, Elena. Sobrevivió al accidente. Pero, trago saliva, estaba muy mal. Perdió la memoria. Y cuando despertó, no recordaba ni su nombre, ni a mí, ni a ti. Las palabras me atravesaron. Mi mente rechazó la idea. Pero el cuerpo sabía que era verdad. La buscaron durante meses, continuó. Acabó en una residencia, declarada como paciente sin identidad. Yo no podía afrontar la culpa de haberla perdido antes de perderla de verdad. ¿Culpa de qué? Pregunté. De no haberla cuidado como merecía, respondió con un hilo de voz. De haberla hecho pasar por cosas que nunca te conté, de haberla obligado a renunciar a algo. Mi piel se erizó. ¿A qué la obligaste? Susurré. El silencio se volvió insoportable. Hasta que lo dijo. A protegerte. No entendí. ¿Protegerme de qué? Mi padre bajó la mirada. De tu verdadera familia, Elena. El aire se me escapó como si me hubieran golpeado. ¿Qué estás diciendo? No eres hija de tu madre biológica, confesó, y sentí como si el suelo se quebrara bajo mis pies. Fuiste entregada a nosotros poco después de nacer. Tu madre aceptó cuidarte, criarte, quererte como si fueras suya. Y lo hizo. Lo hizo de verdad. Me llevé una mano a la boca. Mis piernas temblaron. ¿Me adoptaron? Pregunté casi sin voz. Sí, pero nadie debía saberlo. Tu familia biológica era poderosa.
Peligrosa en sus formas, no legalmente, aclaró rápidamente, como si temiera que yo malinterpretara. Simplemente querían controlarte y usarte como moneda en disputas internas. Tu madre tuvo miedo, por eso aceptó protegerte. A cambio, renunció a su vida anterior. Algo frío se deslizó por mi espalda. ¿Y ella, está viva? Pregunté, aunque la respuesta me daba miedo. Mi padre respiró hondo. Estuvo, hasta hace poco. Mi garganta se cerró. Elena, cuando te dije que tu madre murió, me refería a ella. A la mujer que te dio la vida. Y mi madre de crianza. Ella te amó más que a nadie. Pero también, su voz tembló, también sufrió más que nadie por proteger un secreto que jamás debió caer sobre sus hombros. Yo temblaba. Toda mi historia, todo mi nombre. Estaban hechos de retazos ajenos. Estrella blanca mediana el sacrificio. Pero eso no explica por qué vendiste sus cosas, dije finalmente, secándome las lágrimas con rabia. Mi padre se llevó ambas manos a la cara. Su voz salió rota. Porque intenté salvar a alguien que no era tu responsabilidad. A Clara, dije. No negó. Ella se estaba hundiendo. Y yo no podía soportar perder otra hija. Pero ella no es tu hija. Grité sin gritar, con ese tono que solo se usa cuando el alma duele. Yo sí lo soy. Aunque no por sangre, por amor, ¿no? Mi padre lloró. Lloró como nunca lo había visto. Me equivoqué, Elena. Creí que ya eras fuerte. Que tú podías resistir otra traición. Que tenías tu vida encaminada. Pero Clara. Clara siempre fue frágil, siempre dependiente, siempre a punto de romperse. Y pensé que si la ayudaba, si la sostenía, tal vez todavía podría salvar a alguien. ¿Y a mí quién me salvó? Pregunté con la voz hecha añicos. Él no respondió. Y ese silencio me dolió más que cualquier palabra. Estrella blanca mediana, el dilema. Me levanté. Lo miré como si estuviera viendo a un desconocido. Ahora que lo sé todo, ¿qué esperas que haga? Pregunté. Lo que creas justo, dijo, derrotado. Puedes odiarme. Puedes marcharte. Puedes denunciarme incluso, aunque no hice nada ilegal, lo sé, pero sí hice daño. Mucho daño. Yo bajé la mirada. Parecía más viejo que nunca. ¿Y tú? Pregunté. ¿A quién vas a proteger ahora? Un suspiro. A quien quiera quedarse. Mis ojos se llenaron otra vez. Amor. Oh justicia. Perdón. Oh dignidad. Algo dentro de mí se rompió, pero no de la forma que esperaba. No soy yo quien tiene que quedarse, susurré. Y entonces, cuando ya estaba a punto de irme, cuando el silencio se había vuelto insoportable, mi padre dijo algo que me congeló. Tu verdadera madre dejó una carta para ti. Me giré lentamente. ¿Qué carta? La tengo guardada. No quería dártela, no hasta que fuera el momento. ¿Y ahora lo es? Él asintió. Porque hay algo que debes saber, algo que ella confesó antes de morir. Algo que te afecta más de lo que imaginas. Mi corazón latió con fuerza. ¿Qué dijo? Mi padre me miró con una mezcla de miedo y resignación. Dijo que no fuiste la única niña entregada, Elena. Se me heló la sangre. Hay otra. Una hermana. Mi mundo entero volvió a tambalearse. Y en ese instante supe que mi historia acababa de empezar otra vez, desde cero. Amaneció gris. Un gris espeso, como si el cielo también guardara secretos que pesaban demasiado. Yo había pasado la noche sin dormir, escuchando mi propio corazón golpear contra mi pecho como si quisiera escapar. Una hermana. Otra niña entregada. Otra vida rota antes incluso de empezar. Mi padre llevaba toda la madrugada sentado en la mesa, con aquella caja de cartón frente a él. La caja donde guardaba la carta. Cuando me acerqué, respiró hondo como si fuera a soltar un peso que llevaba desde hacía años. Tal vez décadas. No sé si estoy lista, dije, sosteniendo mis brazos, como quien intenta abrazarse a sí misma. Nadie está listo para conocer la verdad, respondió él con voz cansada. Pero la verdad, llega igual.
Abrió la caja lentamente. Y allí estaba. Un sobre amarillento con bordes desgastados. Mi nombre escrito con una caligrafía suave, delicada, femenina, Elena. Mis manos temblaron. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Pregunté mirando el sobre como si fuera un animal salvaje. Desde que tu madre biológica murió, respondió. El médico que la atendía me la entregó. Ella la escribió el último día que estuvo consciente. Me quedé en silencio. Una parte de mí quería leerla ya. Otra parte quería salir corriendo. Pero la abrí. Dentro solo una hoja doblada. Ligera. Pero tan pesada al mismo tiempo que me costó desdoblarla. Respiré. Y empecé a leer. Estrella blanca mediana la carta. Mi niña. No sé si podrás perdonarme algún día. Ni siquiera sé si podrás leer estas palabras. Pero necesito decirte lo que jamás me permitieron decirte mientras estuve viva. Tú no fuiste un error. No fuiste un accidente. Fuiste un acto de amor, y también de miedo. Cuando naciste, yo no podía cuidarte. No podía darte un hogar seguro. Tu familia biológica no era un lugar para una niña. Era un mundo que habrías sufrido más de lo que puedo imaginar. Por eso acepté entregarte a una mujer buena. A una mujer que te querría como yo jamás podría en ese momento. Pero no fuiste la única. El mismo día que te entregamos, otra niña nació. Tu hermana. Mi otra hija. Y a ella, no pude protegerla. La entregaron a otra familia, y nunca volví a saber de ella. No supe qué fue de su vida, ni si tuvo amor, ni si lloró por mí alguna noche. Viví con ese dolor todos los días, hasta que la enfermedad me robó el poco tiempo que me quedaba. Si algún día llegas a leer esto, busca a tu hermana. No por mí. Por vosotras. Porque merecéis la verdad, aunque duela. Merecéis saberos vivas, existiendo una para la otra. Tu madre. Las palabras se deshicieron en mis manos. Mis lágrimas cayeron sobre la tinta, borrando algunas letras. Era como ver mi vida entera derretirse. Mi padre me miró sin decir nada. Creo que también tenía los ojos húmedos. Nunca quisiste que yo lo supiera, susurré. No quería que cargaras con ese peso, respondió él. Bastante tenías ya con la pérdida de quien creías tu madre. Me quedé mirando la carta mucho tiempo. Un dolor profundo, casi ancestral, me oprimía el pecho. Pero debajo del dolor, había esperanza. Una pequeña luz. Un nombre repetido en mi cabeza. Hermana. 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 ¿Qué estaría viviendo ella? ¿Sabría que existo? ¿Me odiaría? ¿Me buscaría? ¿Estaría sufriendo también? Apretando la carta contra el pecho, dije. Quiero encontrarla. Mi padre asintió con un hilo de voz. Te ayudaré en todo lo que pueda. Estrella blanca mediana el viaje. Pasé semanas entre registros, antiguos archivos, llamadas, visitas a oficinas donde nadie parecía tener prisa. España puede ser muy lenta cuando el pasado es denso. Pero insistí. Cada documento que encontraba era un ladrillo para reconstruir una vida que no recordaba. Una vida que nunca viví, pero que me pertenecía de alguna manera. Finalmente un apellido coincidió. Una dirección. Una provincia, Castilla y León. Tomé un tren sola. Miré por la ventana mientras kilómetros de campo amarillo pasaban a mi lado. Era como si el paisaje también quisiera acompañar mi búsqueda. Cuando llegué al pueblo, mis manos sudaban. Caminé hasta una pequeña casa con una puerta verde. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que la gente podía escucharlo desde dentro. Llamé una vez. Nadie abrió. Llamé otra. Y entonces la puerta se abrió lentamente. Una mujer de unos 40 años me miró. Tenía mis ojos. La misma forma. El mismo brillo triste. Lo supe antes de que dijera una palabra. ¿Sí? Preguntó ella, algo desconfiada. Tragué saliva. Mis piernas temblaban. El aire parecía demasiado pesado. Me llamo Elena, dije con la voz quebrada.
Creo que puede que seamos hermanas. Sus labios se separaron con sorpresa. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente, igual que los míos. ¿Cómo? Susurró. ¿Cómo me encontraste? Nuestra madre, dije, levantando la carta con la mano que podía. Ella dejó esto. Se cubrió la boca con las manos. Y empezó a llorar. Lloramos juntas sin conocernos. Como si nuestros cuerpos supieran algo que nuestras mentes todavía no podían comprender. Y en ese abrazo torpe, tímido, frágil. Sentí algo que no había sentido en años. Hogar. No un hogar físico. Un hogar emocional. Un hogar de sangre y de ausencia. Un hogar de heridas compartidas. Estrella Blanca Mediana, la redención. Pasé la tarde con ella. Hablamos de nuestras vidas paralelas, tan parecidas en dolor, tan distintas en destino. Supimos que ambas habíamos crecido con un vacío profundo que nunca supimos nombrar. Su infancia había sido más dura que la mía. Había sido tratada como una carga, no como una hija. Pero sobrevivió. Y ahora trabajaba como enfermera en un centro de mayores. Siempre sentí que me faltaba alguien, me dijo. Como si una parte de mí estuviera perdida por ahí. Yo también, respondí. Nos agarramos las manos. Ese gesto, tan simple. Me devolvió kilómetros de humanidad que había perdido por el camino. Antes de irme, ella me abrazó y me dijo. No dejemos que nos separen otra vez. Nunca más, prometí. Estrella Blanca Mediana, epílogo emocional. Volví a casa distinta. Más ligera, aunque aún con cicatrices. Mi padre estaba en la puerta. No supe qué decirle. Pero no hizo falta. Se acercó lentamente con cautela, como quien teme romper algo frágil. ¿La encontraste? Preguntó. Asentí. Y está viva. Y es buena. Y mi voz tembló y me quiere conocer. Mi padre lloró. No de tristeza. De alivio. No lo abracé. Todavía no podía. Pero tampoco lo rechacé. Nos quedamos allí, respirando el mismo aire, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. Esa noche, mirando el cielo desde mi ventana, entendí algo. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo. Perdí mi nombre, mi historia, mis certezas, mi herencia. Pero encontré a mi hermana. Encontré mi verdad. Y encontré, finalmente, mi libertad. Y por primera vez en toda mi vida. Sentí paz.